¿Cómo se deshace un nudo que no tiene forma? ¿Cómo se suelta algo que ya no está, pero aún pesa como si siguiera vivo? No es la ausencia lo que duele, sino la sombra que dejó. Una silueta emocional, invisible para los ojos, pero adherida al alma como un tatuaje de humo. Nos aferramos a lo que nos rechazó no por debilidad, sino porque en el rechazo vimos un espejo roto de lo que creemos merecer. El amor no correspondido no es solo una historia inconclusa, es un símbolo arquetípico. La herida del abandono que reverbera desde la infancia hasta el eco más íntimo del presente. Pero ¿y si lo que llamas amor nunca fue amor? ¿Y si fue necesidad disfrazada, hambre emocional proyectada sobre alguien que solo encarnó tu carencia? Carl Jung nos habló del ánima y el animus, las imágenes interiores que proyectamos en los otros sin saberlo. ¿Amaste a alguien? Sí, pero ¿era realmente esa persona? ¿O era una figura ancestral, un arquetipo que emergió desde tu inconsciente clamando redención? Cada vínculo no resuelto es también una repetición simbólica, una danza con la sombra que aún no has mirado de frente. Soltar no es un acto de fuerza, es un rito, y como todo rito verdadero implica muerte y renacimiento, pero no de la relación, de ti mismo. Mientras creas que puedes liberarte solo dejando de escribir, de llamar o de pensar, seguirás atrapado, porque el lazo no está en lo externo. Está en el nido emocional donde guardaste una parte de ti que aún cree que sin ese otro no puede vivir. Soltar es recuperar esa parte, no entregarla. Es recoger la proyección y decirle, vuelve a casa, que ya no necesitas mendigar, donde no hay fuego. ¿Has sentido que tu dolor tiene una belleza extraña? Como si algo en ti quisiera quedarse justo ahí, en la melancolía, como si dejar de sufrir significara perder el último rastro de quien te rechazó. Eso no es amor, eso es apego al sufrimiento. Es la fascinación que la psique siente por su propia herida, como si temiera que al curarse se perdiera también la identidad construida alrededor de la falta. Pero no eres tu carencia, no eres la espera, no eres ese vacío decorado con recuerdos idealizados, eres lo que queda cuando todos los espejos se rompen. Y sin embargo, ¿qué ocurre cuando por fin sueltas? No en palabras, no en promesas vacías, sino en lo profundo, donde el alma respira sin máscaras. ¿Qué se siente cuando dejas de pedir que te amen y comienzas a escucharte? No es paz inmediata, es vértigo. Es el abismo de una libertad que da miedo porque nunca la habitaste. Pero justo ahí, en ese instante de vacío honesto, comienza la alquimia. No porque hayas olvidado, sino porque te has recordado, y lo que recordaste solo está comenzando a revelarse. A veces creemos que el dolor es señal de amor verdadero, como si cuanto más duele, más profundo hubiese sido. Pero eso es solo una ilusión heredada de una cultura que romantiza el sufrimiento y nos enseña a glorificar las ausencias. El alma no mide amor por intensidad del llanto, sino por presencia auténtica. Lo que tú llamaste amor, ¿fue realmente una unión de almas o solo una lucha silenciosa por ser visto, por ser elegido? Y si esa persona no te rechazó, sino que simplemente no pudo cargar con lo que tú le habías entregado, tu identidad completa, cuando amamos desde la carencia colocamos sobre el otro la misión imposible de sanarnos. Esperamos que nos validen, que nos completen, que nos den un sentido, pero nadie puede salvar a quien ha olvidado que ya es suficiente. El otro no es un Dios ni un redentor, es solo un espejo. Y tú al mirarte en él, viste no lo que eras, sino lo que temías ser sin amor. Ahí es donde nace la dependencia, en el reflejo distorsionado de nuestra propia autonegación. Su rechazo no fue castigo, fue revelación. La psique, en su sabiduría milenaria, no deja ir lo que no ha comprendido. Por eso el recuerdo se repite como un eco incansable, para empujarte al entendimiento. Soltar sin integrar es amputar, y lo amputado regresa en sueños, en vínculos futuros, en dolores físicos. ¿Has notado cómo el cuerpo también habla cuando el alma calla?
dolores inexplicables, agotamiento sin razón, insomnio que no cesa. Todo ello son lenguajes del inconsciente que suplican que veas lo que aún niegas, que esa persona ya no está, pero la parte de ti que quedó con ella aún no ha sido traída de vuelta. Entonces, ¿cómo se recupera lo entregado? No con resentimiento, ni con odio, porque eso también es apego. Se recupera con presencia, con rituales silenciosos donde el alma se escucha a sí misma sin interferencia. Por eso hoy no estás aquí para olvidar a alguien. Estás aquí para recordar algo, algo que fuiste antes de perderte, algo que tal vez nunca te permitiste ser. Cada lágrima que has derramado no es solo por quien se fue, sino por quien tú dejaste de ser mientras intentaba ser suficiente para quedarse. Y ahora ese llanto contiene una semilla, no de dolor, sino de retorno, porque el verdadero final no es dejar ir al otro, sino volver a ti. Y ese viaje, esa vuelta, comienza con una decisión, mirar lo que siempre estuvo ahí, y jamás te atreviste a nombrar. Hay un instante invisible, tan sutil como el temblor previo a una tormenta, en el que el alma decide dejar de mendigar. No lo anuncia con palabras, ni lo proclama al mundo. Solo se retira en silencio. Se retira de quien no la ve, de quien la reduce, de quien la consume sin nunca nutrirla. Y ese retiro no siempre se nota por fuera. A veces seguimos sonriendo, enviando mensajes, sosteniendo rutinas. Pero adentro, algo ha cambiado para siempre. ¿Ya lo sentiste? Ese pequeño desgarro dulce que no es ruptura, sino liberación. La herida de no ser amado no se sana con otro amor. Se sana al dejar de creer que el amor es algo que se recibe desde fuera, porque mientras sigas buscando fuera lo que solo puede despertarse dentro, seguirás atrapado en el mismo ciclo: idealización, abandono, vacío. El amor no es lo que el otro te da. El amor es lo que tú te permites habitar. Y hasta que no dejes de necesitar que alguien te elija, no podrás ver que tú fuiste quien se abandonó primero, al esperar que alguien más confirmara tu valor. ¿Quién eras tú antes de rogar por ser amado? ¿Qué parte de tu fuego se apagó para poder encajar en un vínculo donde siempre eras demasiado o no suficiente? ¿Cuántas veces callaste tu verdad para no perder a quien ya se estaba yendo? Esa es la traición más sutil, la que no hace ruido pero deja cicatrices en el alma. No por lo que te hicieron, sino por lo que tú dejaste de hacer por ti. Y mientras no lo reconozcas, seguirás amando como un niño perdido en busca de su madre, en lugar de como un ser completo que recuerda que ya es hogar. Hay relaciones que no fracasan, se revelan, y esa revelación es brutal, porque te obliga a mirar lo que no quieres ver, no del otro, sino de ti, de cómo idealizaste, justificaste, postergaste, de cómo confundiste intensidad con conexión, dependencia con entrega, ansiedad con deseo. El alma grita en símbolos cuando no puede hablar en palabras. Y tú, que estás aquí, ya has escuchado ese grito. Ya no hay marcha atrás. Has sido tocado por una verdad que no puede ignorarse sin enfermar. Y entonces llega el umbral, ese momento en que no puedes seguir siendo quien eras, pero aún no sabes quién puedes llegar a ser. Es una muerte simbólica. Jung lo llamaba proceso de individuación, el descenso al inframundo de uno mismo para recuperar las partes perdidas del alma. No es cómodo, no es rápido, pero es necesario, porque del otro lado de ese dolor no hay solo olvido, hay poder. El poder de amar sin perderte, de sentir sin anularte, de estar con alguien sin dejar de estar contigo. A veces lo que más duele no es que no nos amen, sino haber entregado las llaves de nuestro mundo a quien no sabía ni cómo abrir la puerta. Convertimos la espera en altar, el silencio en esperanza y el rechazo en reto personal. Confundimos el desinterés con misterio, la indiferencia con profundidad y la distancia emocional con madurez. ¿Por qué? Porque preferimos pensar que el otro no sabe amar, antes que admitir que tal vez no quiere hacerlo con nosotros. ¿Hasta cuándo seguirás sosteniendo el espejismo? Nadie nos enseña a soltar.
Nos enseñan a luchar, a insistir, a probar nuestro valor una y otra vez, como si el amor fuera algo que se gana por méritos. Nos inculcan que rendirse es fracaso, que alejarse es cobardía, que decir basta es egoísmo. Pero lo que nadie dice, lo que casi nadie se atreve a mirar, es que a veces el acto más valiente es irse, aun cuando el corazón se quede, porque quedarse no siempre es amor, a veces es miedo. Miedo a enfrentarse al vacío, a la soledad, a la imagen devastadora de uno mismo sin ese otro. ¿Y si ese vacío no fuera un enemigo, sino un portal? ¿Y si el dolor de soltar a quien no te ama fuera, en realidad, el umbral hacia tu propio renacimiento? Jung decía que aquello que más tememos mirar es precisamente porque soltar no es olvidar, no es negar, no es endurecer el alma ni blindar el pecho. Soltar es mirar de frente, con los ojos abiertos y decir, sí, te amé, y me dolió. Pero no voy a seguir usándote como excusa para no crecer. No, voy a seguir esperando a que tú me completes, me valides, me salves. Soltar es aceptar que merezco un amor que no duela, una presencia que no condicione, un vínculo que no exija mi mutilación emocional. Soltar es recuperar lo que entregué sin conciencia. Y eso es un acto sagrado. Así, paso a paso, el alma comienza a regresar a casa. No con prisa, ni con estridencia. Regresa como el sol al amanecer, lento, inevitable, silenciosamente, majestuoso. Y en ese regreso no hay redención del otro, sino reencuentro contigo, con tu voz, tu cuerpo, tus límites, tu fuego, con esa parte tuya que siempre estuvo esperando que volvieras. No hay mapa, no hay atajos, pero sí hay una certeza. Cuando por fin te eliges, ya no imploras ser elegido. Cuando te habitas, ya no te conformas con migajas. Y cuando te amas, el mundo entero empieza a vibrar distinto. La sombra no se va, se transforma. Y en ese último rincón donde creíste haberla vencido, vuelve a mirarte, no con hostilidad, sino con la ternura trágica de lo que fue parte tuya y ahora se aleja sin poder decir adiós. ¿De verdad has soltado o simplemente has fingido dejar ir aquello que aún vive como un eco sutil en tus huesos? El silencio de quien ya no te ama sigue hablándote, no desde fuera, sino desde el abismo donde enterraste tu propia necesidad de ser visto. Hay despedidas que no ocurren cuando se dice adiós, sino cuando se mira en el espejo y se reconoce al extraño en el reflejo. ¿Quién eres tú ahora, sin la imagen que esa persona proyectaba sobre tu alma? La máscara que construiste para ser amado ya no tiene a quién representar. Y si el verdadero duelo no fuera por la persona, sino por la versión de ti mismo, que ya no puede sobrevivir sin ella, el amor no correspondido no muere por falta de alimento, muere por exceso de esperanza, y en esa muerte queda un vacío que muchos intentan llenar con distracción, otros con orgullo, y algunos con una falsa iluminación. Pero el alma no acepta simulacros. La herida que se ignora supura en el inconsciente, y lo que no se suelta con conciencia retorna disfrazado de patrón, repitiéndose en nuevas caras, nuevas promesas, nuevos olvidos. ¿Qué parte de ti sigue atada a lo que ya se fue? ¿Qué voz interna todavía suplica en silencio ser elegida, aunque sepa que ya no hay nadie escuchando? No se trata de cortar vínculos con otro, se trata de mirar el nudo que tú mismo anudaste en tu necesidad. Esa necesidad de que alguien fuera hogar, sin darte cuenta de que habías abandonado el tuyo hace tiempo. El alma no sufre porque el otro no te ama. Sufre porque tú, al mirarte a través de sus ojos, creíste que valías más si eras visto por él. Y cuando esa mirada desapareció, arrastró con ella tu propio reflejo. Pero, ¿acaso un espejo roto puede reflejar la verdad? ¿O solo multiplica fragmentos de una imagen que nunca fue completa? Soltar no es olvidar, no es borrar, es permitir que lo que fue cumpla su ciclo, como el río que no se detiene por un árbol caído. El dolor no se va luchando contra él, se disuelve cuando dejas de exigirle sentido inmediato. El sufrimiento es una forma de resistencia, y resistir al vacío es negar la fertilidad de lo que aún no ha sido sembrado. Y sin embargo allí estás, respirando,
escuchando estas palabras que no son mías ni tuyas, sino de esa parte dormida en ti que comienza a abrir los ojos. No busques certezas aquí, no esperes promesas de sanación, solo una brisa que mueva lo estancado, un susurro que acaricie el borde de tu resistencia y diga, sí, esto también eres tú. ¿Recuerdas el principio? Esa voz que preguntaba si alguna vez fuiste realmente amado. Hoy, esa pregunta regresa, no como una herida, sino como una llave, porque lo que duele no es la ausencia del otro, sino el exilio de ti mismo, y lo que libera no es el olvido, sino el regreso, no a lo que fue, sino a lo que fuiste antes de entregar tu alma por una promesa que nunca se cumplió. El verdadero acto de soltar es rendirse ante lo que es, no como derrota, sino como nacimiento, porque en cada renuncia genuina se gesta una nueva identidad. Una menos dependiente, más íntegra, menos ruidosa, más silenciosa, y quizás por primera vez no necesites que alguien más te confirme tu valor, porque habrás comenzado a sentirlo desde dentro. Pero cuidado, el ego también sabe disfrazarse de sanación. Puede hacerte creer que ya... Mira tu dolor como un símbolo, no como un error. Jung decía que aquello que no se hace consciente se manifiesta como destino. ¿Y si esta ruptura fuera el espejo que te empuja a despertar? ¿Y si el amor no correspondido fuera el umbral? No. ¿La pérdida? A veces el alma necesita quebrarse para que la luz entre por donde antes solo había sombra. Recuerda ese símbolo del árbol seco al que hicimos alusión. No era el fin, era el ciclo. Las hojas caídas no significan muerte, sino preparación para el renacimiento. Puedes permitirte marchitar sin desesperar. Puedes confiar en el ritmo invisible que te guía, aún en la aparente pérdida. Solo quien se entrega al invierno puede recibir la primavera como revelación y no como casualidad. Ahora, el silencio llega no como vacío, sino como altar. Lo que no se dice pesa más que lo que se grita. Y tú lo sabes, porque has sentido ese peso en tu pecho cada noche que fingiste estar bien. Pero tal vez al llegar aquí algo se aflojó dentro. Tal vez no el apego, pero sí la necesidad de seguir resistiendo lo inevitable. Y eso ya es semilla. No necesitas más palabras, no necesitas más teorías. Solo una última pregunta que no requiere respuesta, solo presencia. ¿Quién serías si dejaras de esperar que el otro regrese y comenzaras a volver a ti? Se apaga la voz. No porque no haya más que decir, sino porque ya no es necesario. El resto lo dirá tu silencio, lo dirá tu sombra, lo dirá tu próximo paso, cuando ya no estés huyendo del dolor, sino caminando con él hacia el centro. Porque el verdadero final no es un punto, es una puerta, y ya está entreabierta. Se acoge el corazón al filo de una respiración profunda. No hay música de fondo, ni cierre solemne, solo un espacio suspendido, como el instante entre el trueno y el relámpago. Allí donde nada ocurre, todo cambia. Se ha dicho lo necesario, lo demás. Solo tú puedes vivirlo. ¿Estás dispuesto a regresar a ti?